Esperando por este par de minutos que nos faltan. ¿Okay? De abreboca podemos indicarle que el doctor Diego Medina es médico veterinario, especialista evidentemente en el tema que nos va a referir de fauna silvestre. Tiene una maestría en clínica y cirugía de caninos por la Universidad de Ecuador, aspirante al PhD del doctorado de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia. ¿Okay? Tiene diplomados en abordaje clínico, diagnóstico, terapéutico de nuevos animales de compañía, diplomado en medicina interna y cirugía, tiene un diplomado en medicina veterinaria forense y criminalística, otro diplomado en investigación criminal, certificación en medicina forense. ¿Okay? Es decir, que el amigo Diego se ha pasado su vida estudiando y formándose. Diego. Más o menos. Porque como a todo veterinario nos toca, salimos de la universidad y seguimos estudiando todo el tiempo. Estará al día, claro que sí. Y más en ese campo de la medicina. El médico veterinario, y sobre todo en nuestros países donde se conjuga la parte de medicina con la de zootecnia, tiene que estar al día en cuanto a todas esas técnicas que salen. Tiempo cambian las cosas. Claro, nos tenemos que mantener al día. Entonces, bueno, Diego, ya estamos en la hora prevista. Ya la gente seguirá sumándose paulatinamente, pero con el objeto de cumplir con lo establecido, le damos luz verde para que inicie su charla. Muchas gracias, Atilio. Bueno, el tema que me tocaba es medicina en animales silvestres, pero es demasiado largo. O sea, si es que nosotros hablamos de medicina en animales silvestres, pasaríamos todo un semestre dialogando sobre la medicina de estas especies, porque realmente ni hablando de medicina de perros o medicina de gatos, de felinos, podríamos pasar una sola charla haciendo un compendio de todo lo que abarca esta temática, pero en medicina de animales silvestres es algo sumamente extenso, ¿no? Dentro del sinnúmero de grupos de especies que tenemos y que cada vez llegan animales nuevos al hospital, entonces realmente es muy complicado que nosotros podamos abarcar un tema así de complejo. Así que vamos a hacer algunas cosas y vamos a referirnos a un tema en específico, que incluso puede servirles no solamente para animales silvestres, sino para otras especies también. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, excelente. Bueno, cuando nosotros hablamos de medicina de la conservación, que ese es uno de los términos actuales, nosotros nos imaginamos una imagen como la que vemos nosotros ahorita en pantalla, un animal que está herido, que está quemado, como en este caso, al que tenemos que nosotros asistir y después posiblemente regresarlo a vida silvestre para que continúe como lo era de manera anterior. Eso es lo que a veces a nosotros se nos viene a la mente cuando pensamos en medicina de la conservación. Sin embargo, la medicina de la conservación como tal casi no toca a los animales. Abarca otro tipo de campos, otro tipo de estudios y otro tipo de tareas que tenemos nosotros como médicos veterinarios, y no solamente como médicos, sino de manera general. Porque muchas veces nosotros, y lo hablo de manera personal también en mis inicios como médico veterinario de animales silvestres, yo pienso que también cometí los mismos errores que se han cometido durante mucho tiempo, que es rehabilitar estos animales, devolverles la salud y liberarlos, y muchas veces liberarlos en un medio que posiblemente no es el adecuado, como ustedes lo ven acá en la imagen de la derecha. Ahí está siendo un animalito liberado, pero puede ser que estuvo en un hábitat adecuado, puede ser que no. Pero muchas veces estos animales que no tienen un seguimiento adecuado después de su liberación, puede ser que terminen como estos, ¿sí? Que terminen muertos, que terminen mal, que terminen no de la manera que nosotros quisiéramos, no con el objetivo que es la reproducción y la perpetuidad de esta especie. Y muchas veces no nos enfocamos en lo que realmente importa, que es este nuevo concepto, este concepto universal, que es una sola salud.
Y esta salud universal representa simplemente la unión de tres cosas: la salud ambiental, la salud animal y por ende la salud humana. Si nosotros realmente lograríamos que estos tres puntos críticos se unan de manera armoniosa, de manera armónica, como para poder manejar una medicina de la conservación adecuada, yo pienso que nosotros no estaríamos viviendo lo que actualmente vivimos, que es esta famosa pandemia. Y es eso, pues prácticamente el coronavirus simplemente es el desequilibrio que hubo en esto, en la salud ambiental, en la salud de los animales como tal, en el hecho de vulnerar ese espacio de los animales hizo que nosotros estemos expuestos a un virus que lo transmiten los animales. En este caso, el coronavirus, sabemos que tiene un origen zoonósico, pese a que después ya no fue transmitido por animales, sino por humanos, pero fue de origen zoonósico. Entonces, si nosotros pudiéramos mantener estos tres ítems de manera armónica, nosotros ahora estaríamos viviendo otra realidad. Esto hace mucho tiempo, yo lo publiqué en una diapositiva hace cerca de unos 8 años, y yo mencionaba que algún rato vamos a tener que vivir así. Y no, nunca me imaginé vivirlo yo personalmente. Yo dije posiblemente para nuestros hijos, nuestros nietos y lo que vendrá. En Londres estamos dejando un planeta adecuado, un planeta habitable, pero realmente el planeta es un ente viviente que se está defendiendo y nosotros estamos viendo, justamente viviendo esto. Y yo pienso que estamos justo a tiempo como para cambiar. Si nosotros escuchamos el mensaje que nos quiere dar justamente esta pandemia, nosotros vamos a poder detenernos y a realizar un cambio en nuestro estilo de vida y en la conservación y la protección del medio ambiente, que yo pienso que es lo principal. Ahora, respecto a lo que hablábamos en la parte inicial, lo que es medicina como tal, la casuística, la mayor casuística que nosotros recibimos, al menos lo que me pasa a mí, no son pacientes con enfermedades infecciosas, no son pacientes con enfermedades parasitarias, que de hecho todos los pacientes, todos los animales silvestres a los que yo he hecho coproparasitarios, todos tienen una carga parasitaria y de hecho tienen que vivir con esa carga parasitaria. Ellos se acostumbran, se adaptan a esa convivencia entre los parásitos y ellos, y obviamente pueden controlar esa carga parasitaria de una manera en la que no se vuelve patógena. Yo, por ejemplo, cuando llegan los animales a nuestro hospital, nosotros hacemos un coproparasitario de entrada y vamos midiendo esta carga parasitaria. Si yo veo que después esa carga parasitaria aumenta, pues puedo desparasitar para tratar de bajar la carga parasitaria, pero jamás voy a desparasitar completamente a un individuo. Siempre lo vamos a mantener a ese animal con una carga parasitaria mínima, como para que cuando este animal regrese a vida silvestre no sea, no esté libre de parásitos y exista esa memoria que necesitan estos animales para poder defenderse. Entonces, no hablamos nosotros de una casuística alta en una parasitosis o en cualquier otro tipo de problemas, de patologías que afectan a los animales silvestres. Yo pienso que por estadística, lo más alto, la mayor casuística que nosotros tenemos son las heridas. De hecho, no solamente en animales silvestres, ahora ventajosamente por esta pequeña, digamos, entre comillas, especialidad en la que estamos incursionando, que es el manejo avanzado de las heridas, no solamente nos buscan para el manejo de heridas en perros o gatos, sino también para animales silvestres en todo el país. De hecho, mañana tengo que ir justamente a otra atención en un zoológico para poder tratar uno de estos animales, un oso de anteojos que tiene una herida. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros de manera tradicional nuestras heridas? Y yo recuerdo hace más o menos unos 8 años que cuando me llegaba un paciente con una herida, utilizábamos panela, utilizábamos miel de abeja, utilizábamos aloe vera, y era lo que nos daba resultado. Y sí, da resultado, actualmente también da resultado, no quiere decir que no. Nosotros seguimos utilizando derivados de la miel, por ejemplo, pero ya no de grado culinario, sino miel de grado médico. El aloe vera también tiene sus preparaciones
médicas, entonces ya no utilizamos productos que no sean de grado médico, porque los productos que no son de grado médico muchas veces pueden contener bacterias que podrían perpetuar nuestra lesión, nuestra herida. La miel de manuka es una miel de grado médico que prácticamente reemplaza a esta miel de abeja que nosotros utilizábamos de manera tradicional. Precisamente ahora estoy dirigiendo una tesis de maestría en la que estamos probando en heridas similares dentro de una clasificación, heridas contaminadas o heridas infectadas, perdón, que vamos a tratar con miel de abeja y con miel de manuka de grado médico para ver realmente cuál es esta diferencia ya de una manera científica. Sin embargo, por la experiencia que tenemos en el manejo de estas heridas, yo les podría asegurar que trabajando con miel de grado médico, nosotros vamos a tener un efecto mucho más, mejor dicho, una cicatrización en un tiempo mucho más corto que el trabajar con miel de grado no médico. La terapia convencional muchas veces estaba enfocada en tallar, en raspar el tejido hasta que sangre, así nos decían en la universidad. Recuerdo cuando empezábamos a trabajar con heridas, lo que nos decían era, limpiemos la herida hasta que sangre y mientras más sangre haya, más rápido va a cicatrizar. Eso ya no se hace realmente. Ahora nosotros trabajamos una vez por semana, cuando mucho, con el paciente, ya no se trabaja a diario como se hacía antes. Recordemos que cuando trabajamos con pomadas, con ungüentos, con antibióticos, con antimicóticos, ahora estas cremas triples que generalmente se utilizan, que viene un antimicótico, un antibiótico y un corticoide, estas no se pueden utilizar primero más de 8 días porque después van a provocar problemas en esa piel. Y otra cosa es que no pueden utilizarse no menos de 8 horas. Cada 8 horas deberíamos nosotros hacer los cambios de estas gasas si es que quisiéramos realmente tener un efecto positivo de estas pomadas sobre el tejido. De ahí lo único que hacen es descolonizar lo que se encuentra en contacto con la gasa, así que realmente no es algo que nos ayude. Debemos empezar a cambiar ese tipo de manejos. Y a la final termina siendo un desperdicio de productos. Cada 8 horas, si yo trabajo con una herida muy grande, una herida que tengo que sedar al paciente cada 8 horas, pues obviamente va a provocar daños hepáticos, daños renales, el desperdicio de producto, el desperdicio de fármacos, el desperdicio de tiempo incluso. Entonces vamos a ir viendo justamente cómo va cambiando este tipo de terapias y los resultados que tenemos a raíz del cambio de mentalidad, del desaprender lo que aprendimos en la universidad, posiblemente lo que hemos manejado durante años, y el empezar a utilizar otro tipo de terapias. La terapia avanzada utiliza apósitos sintéticos, algunos sí de tipo biológico, como el manuka, por ejemplo, que es miel también, antisépticos, que no hablo de yodo, no hablo de alcohol, no hablo de agua oxigenada, no hablo de mertiolate, ni todos los antisépticos que estábamos acostumbrados a utilizar de manera tradicional, sino antisépticos que ahora han sido probados que realmente eliminan la mayor cantidad de bacterias, por no decir todas. Y la terapia en ambiente húmedo, terapia de presión negativa y terapia en ambiente húmedo, que es lo último. Aquí estoy yo, justamente también soy apicultor. Antes utilizaba muchísimo, como les decía, mis colmenas, mi miel de abeja para el manejo de heridas. Ahora ya lo utilizo solamente cuando necesito alimentación para mis animales, porque realmente la miel, que es de grado alimenticio, debe servir solamente para eso, para alimentación. Eh, Hay muchas investigaciones ya que han preparado la miel para que sea de grado médico y pueda ser utilizada como tal. Entonces, si es que es de grado médico, sí podemos utilizarla. Si es de grado culinario, pues lo utilizamos solamente para ese efecto. Acá al fondo nosotros vemos un osito que está en tratamiento y a ellos les encanta la miel de abeja y de hecho nosotros aquí no desperdiciamos, sino que rompemos el panal con la miel, con la cera y lo untamos a la comida tradicional de ellos, que en este caso son las achupallas o las bromelias, y eso le damos a comer a este paciente, ¿sí? Ahora, una herida ideal, generalmente una herida quirúrgica, por ejemplo, la podemos lavar con cloruro de sodio y va a mejorar notablemente, ¿sí? Antes pensábamos que el cloruro de sodio, la sal, eliminaba bacterias, ahora sabemos que simplemente las diluye y que no provoca disminución de la proliferación bacteriana.
Las heridas que a nosotros nos llegan generalmente son estas heridas que ya su periodo dorado ha sido eliminado. El periodo dorado es este periodo en el que las bacterias que están en una herida contaminada, en una herida que está sucia, digámoslo entre comillas, ya empiezan estas bacterias a colonizar y a reproducirse. Entonces, en este caso, este periodo dorado en heridas va desde 2 a 4 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de contaminación. Y después de eso, estas bacterias que están colonizando, que ya están viviendo en ese tejido, empiezan a protegerse, produciendo este biofilm. Este biofilm es como una especie de coraza, de campo de protección, campo de fuerza que protege a las bacterias de los antisépticos tradicionales. Entonces, si yo tengo una herida con biofilm, si yo le pongo alcohol, si yo le pongo clorexidina, si yo le pongo yodo, no lo va a destruir, no va a destruir esta capa protectora. Y también tenemos el efecto de las bacterias multiresistentes, que es otro de los problemas que nosotros como veterinarios debemos empezar a cambiar. Recordemos que uno de los yo pienso que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos como humanidad es el hecho de que cada vez las bacterias empiezan a generar mayor resistencia bacteriana, mayor resistencia a los antibióticos, y una de esos problemas, pues, es culpa nuestra, porque por todo y por nada mandamos antibióticos a casa. A mí me ha costado muchísimo el dejar de enviar antibióticos posquirúrgicos, por ejemplo, a casa. Si es que es una cirugía que se ha manejado con todos los protocolos de asepsia y antisepsia, no necesita de administración de antibióticos, salvo que yo vaya a trabajar con una herida, por ejemplo, en una piómetra o en un estómago, en un intestino, que yo sé que puede haber una translocación bacteriana. Sin embargo, en una herida normal, por ejemplo, una esterilización, ya deberíamos nosotros dejar de utilizar antibióticos, sino simplemente manejar una correcta antisepsia, o los principios o los protocolos de asepsia y antisepsia deben ser muy rigurosos para evitar nosotros el uso de antibióticos. He visto muchísimos casos de enfermedades nosocomiales, y recordemos que las bacterias que nosotros tenemos en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en nuestros consultorios, pueden ser bacterias multiresistentes por el hecho de que ellas están expuestas todo el tiempo al cloro, todo el tiempo a los desinfectantes tradicionales. Entonces, de alguna forma, ellas van creando resistencia, y nosotros, yo estoy seguro de que si hacemos un estudio y hacemos cultivos de muchas zonas de varios consultorios, hospitales y clínicas veterinarias, vamos a encontrar muchas bacterias de estas multiresistentes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo recuerdo el caso de un colega, de un expositor, que nos comentaba que él había encontrado en los chisguetitos, en los, no sé cómo les dicen allá en Venezuela, pero estos aparatitos que sirven para los atomizadores, para poder aplicar la clorexidina, por ejemplo, ahí habían encontrado bacterias multiresistentes, viviendo ahí en donde nosotros tenemos nuestros antisépticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las metaloproteasas, cuando empiezan a formarse, estas retrasan la cicatrización, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay varias formas de evitar que las metaloproteasas continúen su efecto. Vamos a ir viendo casos más adelante para poder explicárselos. Bueno, vamos a pasar un poquito esto. Y vamos a ver esto. La comparación del costo-beneficio respecto al uso de una terapia convencional versus una terapia avanzada, realmente de manera inicial puede resultar muy costosa. Si yo a un propietario le digo, mire, ahorita usted tiene su paciente tiene una herida de tal grado y vamos a gastar de manera inicial 157, vamos a hacerlo con dólares, $157 para poder aplicar la terapia avanzada versus tal vez mucho menos de $87 que me cueste aplicar miel de abeja o aloe vera o cualquier otra cosa, pues obviamente va a resultar muy costoso este valor de manera inicial. Pero si es que nosotros vemos a la larga cuántas curaciones necesito yo para tratar a este mismo tipo de paciente con esa misma herida, de acuerdo al tiempo, pues acá nosotros tenemos este estudio que fue publicado por la doctora Aremi Lujano. Son 56 curaciones a 87 pesos. Aquí hablamos de pesos en México, ¿no?
Entonces son 5.852 pesos versus 157, que al principio puede ser mucho más costoso, pero son solamente 8 curaciones y a la larga resulta ser mucho más económico. Uno de los casos más complejos que yo he tenido era un caso de una herida que abarcaba mucho más del 60% del paciente y aplicamos un BAC, que es un sistema de presión negativa. Y ese sistema de presión negativa acá en el país nos costaba la aplicación $1,200. $1,200 es sumamente fuerte para una aplicación, una sola aplicación que nos duraba 4 días. Y en esos 4 días nosotros ya logramos hacer que la herida cicatrice mucho más allá del 60 o 70% en 4 días. Entonces, realmente, si nosotros comparamos cuánto nos hubiéramos demorado en tratar ese paciente, que hubieran sido más o menos unos 6 o 7 meses por lo menos. Entonces, a la larga, sí termina siendo muchísimo más económico. Los tiempos de hospitalización obviamente se reducen notablemente. Yo ahora a mis pacientes les aplico un apósito, un vendaje, les mandamos a casa y que regresen a los 8 días. Obviamente se van con terapia para manejo del dolor. Se toma siempre un cultivo y antibiograma previo para nosotros saber si es que el antibiótico que estamos administrando es el ideal. Siempre empiezo con un antibiótico una vez que ya he tomado la muestra, el cultivo para hacer el antibiograma. Y una vez que nos regresa, nos rebota ya el resultado, nosotros vemos si es que el antibiótico que nosotros estamos utilizando está bien, pues continuamos con ese, y si no, hacemos un cambio, ¿sí? Las enfermedades nosocomiales son algo que realmente nos complica la vida, porque a veces estas heridas que son muy complejas de tratar requieren hospitalización, pasan 15, 20, 30 días hospitalizado y cuando ya está mejorando se me contaminó de moquillo y se murió por moquillo. Entonces, qué complicado puede resultar un tratamiento demasiado largo en un paciente. Los desenlaces clínicos, como les decía, pueden ser fatales y económicamente también va a ser mucho más alto porque el tiempo de hospitalización también cuesta. La escasez de los recursos en ambos lados. La escasez de los recursos para que nosotros tenemos con este tipo de apósitos, que a veces son un poco complicados de conseguir. Lo digo complicados de conseguir en veterinaria, porque realmente en medicina humana se vienen utilizando desde 1967, si no estoy mal, cuando ya se empezó a hablar de la terapia de la cura en ambiente húmedo, y ya existían este tipo de apósitos. Y nosotros lo llamamos ahora terapia avanzada, terapia de manejo de heridas avanzado, cuando realmente es un manejo de heridas muy antiguo, que ya se venía utilizando hace mucho tiempo, pero que recién nosotros en medicina veterinaria lo estamos acuñando. Entonces, la adopción de estas nuevas tecnologías para poder manejar estas heridas en menor tiempo debería haberse hecho hace muchísimo tiempo, pero como les digo, realmente recién es que estamos nosotros incursionando en esta área. Un buen tratamiento depende de una correcta evaluación y diagnóstico. Y recordemos que la mayoría de las heridas que se nos complican son heridas que justamente fallamos en esto, fallamos en la evaluación, fallamos en nuestro diagnóstico, y son heridas que si se hubieran diagnosticado bien de manera inicial, pues no estarían complicándose o transformándose en heridas crónicas. Medimos inicialmente siempre y hacemos medidas todo el tiempo. ¿Para qué? Para saber si está dando resultado. Si yo en 24 horas vuelvo a hacer una medición y veo que mi herida está igual o está más grande, quiere decir que no estoy haciendo un trabajo adecuado. Debo cambiar, debo mejorar mi tipo de tratamiento o reevaluar, rediagnosticar y volver a aplicar otro tipo de tratamiento, ¿sí? Siempre que voy a trabajar con la herida, a pesar de que yo vea que es una herida que está llena de pus o lo que sea, siempre voy a trabajar con guantes estériles. Alrededor de la herida, es decir, el tejido perilesional, yo lo puedo manejar con guantes de manejo sin problema, pero dentro de la herida siempre voy a trabajar con guantes estériles. ¿Por qué? Si yo tengo mi cajita de guantes de manejo y la tengo todo el tiempo en el consultorio, que eso todo el tiempo está abierto, es muy probable que por ahí caiga una bacteria y esté esa bacteria por ahí. Nosotros nos cogemos esos guantecitos, nos ponemos, que no son estériles, y estamos poniendo una bacteria nueva ahí en el sitio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado respecto a eso. Siempre vamos a manejar nuestras heridas con material estéril, así se vean muy contaminadas. Las reglas con las que yo voy a medir tienen que ser desechables. Para eso yo mando a imprimir unas reglitas que ya las van a ver más adelante, y estas reglitas se me manchan, las desecho ese rato y no pasó absolutamente nada, ¿sí? Y generalmente esas reglitas también las esterilizamos, ¿sí?
Igual, para nosotros poder medir la tunelización, es decir, si yo introduzco alguna varita, lo que sea, un instrumental, lo que tenga yo a mano para poder ver hasta dónde va mi herida, ese es el efecto de túnel. Esa es la famosa tunelización. Y nosotros tenemos hisopos estériles. Incluso ahora hay algunos hisopos que ya vienen numerados para nosotros poder saber cuántos centímetros o cuántos milímetros tiene la tunelización de nuestra herida. Entonces, miren, acá más adelante ya vamos a hablar de fauna silvestre. La parte de la base lo vamos a hablar en todas las especies y después vamos a ver casos en fauna silvestre. Entonces, miren, este es un caso nuevo. De hecho, este caso nos llegó el 8 de agosto del 2020. Y miren la reglita. Esta es una reglita de papel, ¿sí? En donde yo voy a tener el nombre del paciente. Este es un paciente en situación de calle, no tiene propietario. ¿A dónde va a ir? Entonces, por eso lo ponemos como sin nombre. La herida fue por traumatismo. Nosotros vemos que están expuestas las falanges, hubo pérdida de hueso, pérdida de tejido. Y como les decía, este paciente llegó el 8 de agosto del 2020. Esta es la herida hace 8 días después. 8 días después de haber colocado este sistema, si ustedes se fijan acá, nosotros hemos colocado digámosle una manguerita. Esto es una sonda urinaria no, perdón, esta es una sonda de alimentación, una sonda nasogástrica que la colocamos en el paciente de esta forma para poder instilar todo el tiempo un antiséptico. Entonces, de esto, que se ve un tejido brillante, desvitalizado, no se ve un color rojo como tal, se ve un color medio concho de vino, el hueso se ve amarillo, miren todas estas zonas que vemos acá necróticas, ¿sí? No se ven bordes, está totalmente destruido. A ver, esto ya es totalmente distinto, ¿no? Acá ya no tenemos los huesos, ya hay tejido que está protegiendo el hueso, ¿sí? Entonces hemos ganado un montón en 8 días. Y si nosotros vemos acá el tejido, esto está manchado de sangre, sí, porque ya empezó a sangrar muchísimo. Acá ya tenemos una neovascularización bastante adecuada. De hecho, aquí tenemos un surco que ya está cubriendo incluso a nuestra sonda. ¿Sí? Si ustedes ven por acá, hay unos huequitos, unos orificios que nos permiten que el antiséptico que yo estoy colocando todo el tiempo por aquí vaya y se distribuya en toda mi herida. ¿Para qué? Para controlar las bacterias que están evitando que haya una cicatrización adecuada aquí en este paciente. Entonces, este sí ya se hizo un cambio, vamos a ver 8 días después cómo va y simplemente hacemos cambio del vendaje cada 8 días, ¿sí? Este es un caso, como les decía, que es nuevo, no tengo más imágenes, es la segunda como para que ustedes puedan ver. Y ahora continuamos con el manejo de las heridas crónicas. Recuerden que una herida crónica, como les decía en un principio, son heridas que de manera inicial no supimos manejarlas, no las diagnosticamos bien y por ende no las tratamos bien. Vamos un ratito a hablar del efecto iceberg y vamos a verlo con este caso, por ejemplo. Hay muchas heridas que nos llegan así, es un puntito pequeño. Si nosotros medimos esta herida, posiblemente sean 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros, entonces decimos, no, no es nada. Lavo la herida, mando antibiótico y no pasó absolutamente nada. De hecho, este es un paciente que tiene una ISQ. ¿Qué es una ISQ? Es una infección del sitio quirúrgico, ¿sí? De manera inicial acudió donde otro colega por mordedura, también esto fue reciente, el 3 de agosto, y este gatito acudió a donde este colega por una mordida, ¿sí? Y tenía solamente este puntito y acá teníamos la otra herida en la extremidad, también por una pequeña herida. Le suturaron un par de puntos en ambas heridas. Miren, acá está la herida de la piernita. Le suturaron un par de puntos y lo mandaron a casa con antibiótico y antiinflamatorio y analgésico. Entonces, a veces pensamos que es suficiente porque vemos que es una herida que no tiene más allá de 2 milímetros, 2 o 3 milímetros, pero nunca hicimos o valoramos el efecto de tunelización. Y esta herida tenía un túnel que llegaba justamente hasta este sitio. Creo que más adelante tenemos miren, aquí estamos midiendo el túnel de la herida y son 6.5 centímetros de tunelización. Entonces ya es un túnel que realmente me preocupa, porque por debajo de lo que vemos nosotros ahí, pese a que la herida es muy pequeña, por debajo tenemos un túnel importante que puede perpetuar nuestra herida y puede complicarnos la vida, y que de hecho fue lo que pasó en este paciente.
Como no era una herida pequeña, él era un gato pequeño, lo que hicimos fue sacar, no teníamos una sonda tan pequeñita, así que lo que hicimos fue sacrificar una sonda endotraqueal y tomamos la manguerita por donde se insufla el balón, ¿cómo le dicen allá en Venezuela? El neumo creo que le dicen, ¿sí? Este baloncito que se infla para la sonda endotraqueal, lo retiramos la sonda y se la colocamos aquí. Obviamente esto está estéril y por este dispositivo estamos inoculando el antiséptico acá. Hacemos unos puntitos alrededor de nuestra herida para poder suturar una gasa. Esa gasa solamente está colocada, sobrepuesta y está protegida con estos puntos que yo he colocado alrededor. Aquí está el sistema, lamentablemente es un video, pero no corría. Aquí estamos aplicando el antiséptico por medio de este sistema. La pata queda vendada todo el tiempo, no cambiamos ese vendaje, yo le dejo los 8 días así. Y en la colita, en cambio, como tenía esta tunelización de 6.5 centímetros, lo que hicimos fue dejar un Jackson Pratt a través de una sonda igual de pequeñita que nos permite estar sacando todo el tiempo este exudado que va a producir esta herida. ¿Sí? Esto es 8 días después. Perdón, estos son 2 días después. A los 2 días, nosotros vemos que ya no necesita, ya bajó la inflamación, ya este efecto de presión negativa que estábamos provocando en esta zona ya hizo que el tejido se adhiera y ya no teníamos problema. Recordemos que este paciente vino ya de otro tratamiento veterinario y tenía ya 8 días en tratamiento y fue el mismo veterinario que nos solicitó el apoyo. Y acá ya pudimos hacer un cierre quirúrgico de primera intención. ¿Sí? El efecto iceberg es justamente esto. Esto es un iceberg. Y nosotros en un iceberg vemos solamente la parte que flota, que generalmente es una parte mínima respecto a todo lo que está sumergido debajo del agua. Y es lo que pasa con las heridas, por ejemplo. Cuando yo tengo una herida por mordedura, en este caso de un perro, que generalmente son heridas en el cuello, nosotros vemos lesiones muy pequeñitas como las que vimos en el gato. Y ahí tenemos este famoso efecto iceberg. Miren acá, tenemos estas 2 heridas y abro esta herida para ver qué es lo que pasó debajo y miren todo el daño del músculo. Si yo pudiera levantar esto aquí, si esto fuera un video, ustedes verían cómo al levantar nosotros este tejido vemos que estos colmillos no solamente destruyeron la piel y la parte inicial de la musculatura, sino que incluso pueden haber llegado a estructuras importantes, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una incisión y poder ver, valorar qué es lo que está pasando debajo y hacer un cierre, ¿sí? En este caso, miren, acá ya estoy levantando para ver hasta dónde llegó, miren lo profundo que llega y miren la tunelización que me deja, ¿sí? Y aquí estamos haciendo nuevos drenes, estos son drenes activos. Estos son varios drenes porque tenía obviamente varias lesiones. Hemos colocado varios drenes activos. ¿Qué es esto del dren activo? Es un dren que va a hacer presión negativa todo el tiempo, como si yo estuviera aspirando con mi jeringa todo el tiempo, pero obviamente como no puedo estarlo haciendo yo, lo que hacemos es perforar el émbolo, perforo el émbolo aquí con un taladrito. Nosotros utilizamos un taladro, pero con una aguja tranquilamente se puede hacer. Entonces yo coloco los restantes de los clavos intramedulares, que por ahí me sobró un hito, me los voy guardando y los voy colocando justamente aquí. Entonces los aseguro y esto está todo el tiempo succionando los exudados o el exudado que está produciendo mi herida. Como ustedes ven acá, esto está vacío, aquí hay presión negativa y miren cómo se empieza a llenar de cada lesión, se va a ir llenando el exudado. En unos 2 o 3 días dejará de producir exudado y ahí es cuando yo tomo la decisión de retirar estos drenes y la herida está prácticamente culminada. A veces son 2, 3 días, no me he demorado más de 3 o 4 días en retirar uno de estos drenes. Así que no es tampoco tan complicado y no permanecen un montón de tiempo hospitalizados. Y tampoco es que se nos complican. Ahora, ¿dónde se estancan mis heridas? Bueno, esto creo que ya lo conocemos, cómo es la cicatrización y dónde generalmente pueden estancarse las heridas, pero una de los problemas que yo he visto generalmente en los pacientes que nos llegan es que nosotros no hacemos una clasificación de nuestras heridas y esto se hace a través del time. Entonces, ¿qué significa esto del time? Es
es prácticamente la valoración del tipo de herida que nosotros tenemos. Más adelante la tengo detallada, pero la T significa tejido, que generalmente yo valoro si el tejido está saludable o está necrótico, es un tejido esfacelar, un tejido que no está vitalizado, un tejido desvitalizado. La I es un tejido infeccioso o inflamatorio. La M es la valoración de la humedad, si es una herida que está seca o es una herida que es muy productiva, que está produciendo mucho exudado. Y la E, que habla de la parte de bordes, que es cuando nuestra herida ya empezó a cicatrizar sola, pero que los bordes no alcanzaron a unirse. Entonces, generalmente quedan las heridas abiertas. Entonces, ahí nosotros también tenemos que hacer algo para poder hacer o favorecer la reestructuración del tejido externo. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro triaje, nosotros vamos a valorar que nuestro paciente esté estable. Primero, si es que no está estable nuestro paciente, así hagamos el mejor manejo de nuestra herida, se nos puede complicar porque mi paciente tenía un neumoperitoneo, porque mi paciente tenía otro problema adicional y que estaba complicando su salud. Entonces, primero vamos a trabajar siempre con pacientes estables. Vamos a tener que valorar nuestro periodo dorado. Es importantísimo que ustedes sepan que pasado las 4 horas, ustedes ya no tienen una contaminación, ya tienen una infección, ya van a tener sí o sí infección, aunque clínicamente no vean infección en sus tejidos. Una herida limpia y un tejido sano, es decir, una herida quirúrgica, se puede hacer un cierre de primera intención. Pero una herida cuyo periodo dorado ya ha pasado, no puedo hacer un cierre de primera intención. Al menos no sin dejar un DREN activo o no sin dejar una sonda de instilación, por ejemplo. Entonces, una herida contaminada con tejido desvitalizado tiene que valorarse a través del time. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es controlar el dolor. Por eso lo pongo acá con mayúsculas, el control del dolor. A mí me llega un paciente herido y lo primero que voy a hacer no va a ser poner un bozal para que no me muerda, no. Lo primero que voy a hacer es controlar el dolor. Si el paciente me va a morder, va a ser por dolor. Entonces, lo primero que voy a hacer es manejo del dolor. Clasifico la herida y depende de la gravedad del dolor. Lo primero que voy a clasificar es el dolor en ese paciente y lo que voy a hacer es manejar ese dolor. Muchas veces puede ser simplemente inyectables o puede ser que necesite una infusión constante de antiinflamatorios, analgésicos o incluso una combinación de ellos, ¿no? Cubrimos nosotros con gel antes de rasurar. Siempre que tengo yo una herida, la voy a cubrir con gel porque el momento en que yo voy a hacer una tricotomía, el momento que yo voy a rasurar, todo ese pelo va a caer en la herida y es más difícil de quitarlo. Entonces yo cubro con gel para evitar que ese pelo que está alrededor, que está en el tejido perilesional, vaya a contaminar mi herida. Luego rasuro, luego lavo. Nosotros antes lavábamos, se puede lavar con agua normal, de manera inicial. Puedo yo utilizar un jabón antiséptico, puede ser un jabón, por ejemplo, de clorexidina, ¿sí? Pueden utilizar ustedes un shampoo de clorexidina. Nosotros generalmente utilizamos un shampoo de clorexidina y aparte de eso utilizamos ozono, agua ozonificada. Y con eso lavamos tanto la piel herida como la piel perilesional, ¿sí? Es decir, la piel alrededor de la herida. Irrigamos siempre con agua, en este caso, como les decía, con ozono. La instilación constante tiene que ser permanente durante el procedimiento, durante el manejo de mi herida, ¿sí? No puedo dejar que mi herida se deshidrate. Vamos a hablar un poquito más adelante de las técnicas, de las diferentes técnicas, como la de Tremolier, como el BAC, por ejemplo, y vamos a ver algo que generalmente, en donde generalmente nosotros nos equivocábamos de manera tradicional. Este es un DREN activo o pasivo. Este es un DREN pasivo, que es el famoso DREN de Penrose, y que a mí personalmente me enseñaron a utilizarlo de esta forma. El DREN de Penrose tenía que dejarse un extremo afuera y el otro extremo también. Y yo me pregunto, si dejo los dos extremos afuera, ¿cómo hago para que el líquido ingrese al DREN y salga? Entonces, lo que hacía era drenar por los orificios que quedaba acá. A veces había una lesión que aumentaba de tamaño en alguna de estas y por ahí empezaba a drenar el líquido. Y realmente no funciona de esa manera. Miren acá cómo está utilizándose el mismo DREN en un humano, ¿sí? Y acá no vemos que el DREN esté expuesto. Está expuesto uno de los extremos, el otro extremo está dentro de la herida. Entonces, todo el exudado que está produciendo se va a ingresar al DREN y va a salir hacia afuera,
¿sí? Perdón por la redundancia, salir afuera. Va a salir. Entonces, así es como deberíamos nosotros utilizarlo y así es como yo lo aprendí y que puede ser algo que lo hayamos aprendido de manera común hace tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ir cambiando. Drenes activos o pasivos, ¿cuál decido utilizar? Yo ya no utilizo drenes pasivos, para nada. No he utilizado drenes pasivos ya cerca de unos 2 años desde cuando empecé a estudiar manejo avanzado de heridas. Ya utilizo solamente drenes activos. Tengo mejores resultados con drenes activos y tengo menor efecto de cuerpo extraño con un dren mucho más pequeño que está succionando todo el tiempo el exudado. Siempre vamos a cubrir las heridas. Nunca me dejen una herida expuesta. Las heridas todas, absolutamente todas se cubren, se vendan. Antes nos decían, no deja que la herida respire, que se oxigene. Mentira, eso no es así. Es preferible dejar que las heridas estén cubiertas. Mientras están cubiertas, se cicatrizan de mejor manera. Nosotros podemos utilizar hidrogeles, por ejemplo. El Prontosan también viene en hidrogel, viene en líquido. El Intrasite, el Iruxol es una cremita también que nos ayuda cuando tenemos problemas de bordes. El Contractubex igual. Mevo es una crema que nosotros utilizamos acá muchísimo para quemaduras. No me gusta, de hecho, pero se sigue utilizando. Yo ya no la utilizo. Ahora utilizo, cuando hablamos de quemaduras, generalmente utilizo hidrogeles, que son muchísimo mejores. A pesar de que sea una herida de una quemadura de primer grado, siempre voy a preferir hidrogeles. Ustedes tienen una quemadura con agua, sí, no se les hicieron ampollas, no se les hicieron vesículas, pero quema, arde. Pónganse un hidrogel y van a ver cómo sienten ustedes alivio de manera inmediata, porque va a hidratar el tejido, va a ayudar en la hidratación, que es donde debemos atacar de manera inicial en una quemadura. El Hyaluronet nos ayuda en un montón de cosas, que son estas gasas furasolinadas o vaselinadas que nos ayudan a impermeabilizar nuestras heridas. Ayudan un montón. Hay muchas técnicas que ahora se utilizan justamente combinando varios tipos de apósitos. Este es un estudio que se hizo en el 2019 en el que se utilizaba miel normal, miel de abeja, versus otro tipo de ungüentos. Entonces, acá nosotros vemos que los resultados dicen que después de 5 meses, miren el tiempo, 5 meses, se demostró la resolución completa de la escara y revitalización de la piel en la región afectada con esta miel, ¿sí? Ahora, miren este estudio que va por ahí, 2019 igual. Esta es una terapia de heridas por presión negativa versus el sistema de irrigación por succión cerrada en tratamientos de infección del sitio quirúrgico, lo que había hablado al inicio de la ISQ, profundo después de una cirugía lumbar. Y miren, esto es mucho más complicado que lo que veíamos anteriormente. Y miren el tiempo. Acá nos dice que los resultados fueron de 36.8 más menos 10.5 días en el primer grupo y de 33.4 más 18.9 días. En ambos casos hablamos de un mes, máximo mes y medio, respecto a este que hablaba de 5 meses. 5 meses en una herida mucho más sencilla que esta. Y sí, yo no les digo que no funciona la miel de abeja, funciona. Si nosotros aplicamos, y que de hecho yo aplicaba y he hecho algunos estudios con miel de abeja, y no me demoro menos de 21 días más o menos en cicatrizar una herida. Con este tipo de productos, yo me he demorado en heridas súper complejas hasta 8 días en cicatrizar una herida que realmente me hubiera llevado esos 5 meses anteriores. El time, nuevamente, aquí ustedes pueden ver lo que significa cada una de ellas, lo que les decía, el tejido no viable, necrótico, esfacelar, la infección, inflamación, moisture, que significa humedad, que vamos a ver si es que esa herida está produciendo líquidos o no está produciendo, y los bordes de la herida. Entonces, vamos a hacer una desbridación, es decir, retirar ese tejido necrótico. No se asusten cuando vean ustedes larvas de mosca en las heridas. Las larvas de mosca no hacen túneles en tejido vivo, se comen solamente el tejido necrótico. Entonces, cuando a mí me llegan heridas con larvas, generalmente no me asusto, simplemente dejo que ellas trabajen hasta cuando yo vaya poco a poco haciendo la remoción de esos bichitos. No pongo ningún antiséptico, nada que vaya a matarlas, ¿sí? Prefiero que sacarlas a que se mueran dentro y se empiecen a descomponer. Entonces, simplemente voy retirándolas mecánicamente, ¿sí? Ahora incluso venden estas larvas de Lucilla sericata en cultivos pequeñitos. Si ustedes tienen heridas complejas con mucho tejido necrótico y colocan las larvas y dejan que actúen 24 o 48 horas y después retiran las larvas.
¿sí? No quiero decir que las dejen hasta que crezcan esas larvas y se vuelvan moscas, no, pero sí, al menos que se alimenten en las primeras 24 a 48 horas del tejido necrótico. Y hay varias formas de hacer deshidratación. Esa es justamente la mosca que pone estas larvitas. Podemos hacerlo con láser, que sería mucho mejor. Algún rato nosotros vamos a tener este tipo de dispositivos para hacer un desbride. Este es el biofilm, miren, aquí están las bacterias y aquí está este campo de fuerza, este campo de protección que produce estas bacterias para evitar que los antisépticos actúen sobre ellas. ¿Y dónde se encuentra el biofilm? Se encuentra en todas partes, como les decía. Pueden estar en nuestras ondas endotraqueales, pueden estar en nuestros guantes quirúrgicos, en nuestros guantes de manejo, pueden estar en nuestra mesa quirúrgica, van a estar en cualquier parte. Así que mucho cuidado con estos bichos. Ahora, uno de los errores que nosotros cometemos es que cuando hacíamos nuestro cultivo, nosotros simplemente hacíamos un hisopado o mandábamos las secreciones y realmente íbamos a tener un montón de bacterias, obviamente, incluso bacterias saprófitas que están en el ambiente. Si ustedes hacen un cultivo de sus manos, van a ver que ahí tienen un montón de dermatofitos, van a tener bacterias incluso del ambiente, pueden tener Staphylococcus epidermidis, que generalmente es lo que nos reportan muchas veces en los cultivos. Entonces, no quiere decir que todo lo que ustedes manden ahí va a ser patógeno. Pueden ser microorganismos del ambiente, así que mucho cuidado con eso. ¿De qué tejido tenemos que hacer nosotros un cultivo? Una vez que nosotros ya hemos lavado nuestra herida y que nuestra herida se vea clínicamente limpia, ahí nosotros tomamos una muestra de tejido, hacemos una biopsia y mandamos la biopsia a analizar. Entonces ahí la macerarán, harán lo que tengan que hacer en el laboratorio, de preferencia macerado, y hacen el cultivo de lo que quede adentro del tejido. ¿Sí? Y generalmente nosotros, cuando tenemos heridas muy complicadas, pedimos esto, resistencia a vancomicina y meticilina, o las cepas BLE, que es esto de aquí prácticamente. Las cepas de beta-lactamasa de espectro extendido, que son las cepas BLE, ¿sí? Y esto es algo que nosotros no acostumbramos a pedir en medicina veterinaria y que es indispensable cuando nosotros tenemos heridas que se demoran muchísimo en resolverse. Si ustedes tienen una herida de un mes y que sigue produciendo, sigue oliendo mal, sigue brillando, sigue de color pálido, no se ve un tejido de granulación adecuado, entonces hagan un cultivo y antibiograma pidiendo esto. Pero siempre que tengan ustedes una herida por mordedura, una herida contaminada, una herida que ha pasado su periodo dorado, manden a hacer cultivo y antibiograma. Siempre. Esto es parte del protocolo. Antes nosotros utilizábamos este tipo de materiales para hacer el cultivo y antibiograma, pero se descubrió que este tipo de medios de crecimiento, de medios de transporte, pueden de alguna manera interferir en el cultivo y antibiograma. Así que ya no lo utilizamos de esta forma. Nosotros lo que utilizamos es cloruro de sodio, colocamos el pedacito de tejido que nosotros vamos a mandar a estudiar y lo colocamos en 1 centímetro de cloruro de sodio. Y eso se envía al laboratorio y no hay absolutamente ningún problema. Entonces, miren, aquí tenemos una herida muy compleja en un cóndor, una herida en la parte de la carita, del cachete, y acá estamos haciendo un cultivo para hacer un antibiograma, ¿sí? ¿Cómo tomamos la muestra? A través de un punch de biopsia, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a avanzar un poquito esto porque ya creo que se nos va a acabar el tiempo. Miren, acá hay otra cosa. Nosotros utilizábamos de manera tradicional muchos de estos como antisépticos y muchos de ellos no controlan el biofilm. El Prontosan sí lo controla. No sé qué tan fácil sea conseguir allá el Prontosan, pero acá ya es fácil conseguirlo. Ya no es tan caro como era antes. El Electrovioral también ya lo conseguimos acá, pero este sí es un poquito costoso. Este cuesta $50 los 250 ml. Este cuesta más o menos $32, precio farmacia, los 250 ml. Entonces un poquito más económico, pero este mata absolutamente todo. Mata el biofilm, controla el biofilm, destruye el biofilm y mata las bacterias que están debajo de él. El resto no, ni la clorexidina, ni el yodo, ni el cloruro de sodio, ni el agua oxigenada, ni nada de esto controla el biofilm. Entonces, vamos a ver un poquito más allá.
Vamos a pasarnos un poquito esto. Los bordes, cuando nosotros tenemos problemas con bordes, estos bordes que ya vemos que se van haciendo como redonditos y se van fijando a la herida, nosotros podemos utilizar promotores de la regeneración. Aquí puede utilizar, por ejemplo, el Iruxol, ¿sí? La ketanserina, aquellos que tengan colágeno, hay una crema que se llama Contractubex, que también tiene colágeno, tiene elastina, tiene algunos componentes que pueden ayudarnos a unir estos bordes. Cuando nosotros tenemos lesiones isquémicas, lesiones heridas por isquemia, la cámara hiperbárica sería una de las opciones. Es súper complejo que si ustedes tienen lesiones por isquemia, se resuelva de manera normal. Esto pasa muchas veces y tenemos un caso justamente actualmente de un gatito que tuvo un tromboembolismo aórtico y este gatito pasó hospitalizado más de 8 días tratándose por un problema de columna cuando era el problema del tromboembolismo aórtico y tuvo una úlcera por presión. Antes se llamaban úlceras por decúbito, ahora se llaman escaras por decúbito, se llamaban antes, ahora se llaman úlceras por presión. Y esta úlcera por presión, aparte de ser la úlcera por presión, era una úlcera isquémica. Entonces son súper complicadas de tratar y lamentablemente no tenemos nosotros a disposición la cámara hiperbárica para hacer el tratamiento de estas heridas. Entonces es súper complejo. Generalmente son heridas que pueden terminar en amputación. Por ejemplo, esto es algo que nosotros hemos visto últimamente, que yo he tenido incluso propuestas de hacer tesis con esto, pero recordemos que no es simplemente de coger al pescadito, sacarle la piel y aplicarla. Eso ha provocado ya parasitosis en humanos, ha provocado lesiones mucho más complejas en humanos, así que negado. No va a utilizarlo salvo que sea quéresis. Quéresis es esta piel, pero de grado médico, piel de pescado, pero de grado médico, que esta sí ya ha sido preparada para eso. Esta provee de omega 3 y ácidos grasos que pueden ayudarnos a mejorar el hecho de nuestra herida, ¿sí? El ozono tampoco está comprobado que funcione, no hay ningún artículo científico que respalde prácticamente el uso del ozono como tal. La mayoría son simplemente resultados de la experiencia. Yo actualmente estoy utilizando Sono y me va bastante bien, ¿sí? Pero todavía no hemos plasmado lo que nosotros hacemos en artículos científicos y eso es una tarea que tenemos los médicos veterinarios. La musicoterapia también ayuda muchísimo. Los pacientes que están en hospitalización y que reciben un estímulo auditivo agradable, no les voy a poner cualquier música, sino una música que sea agradable para ellos, se ha comprobado que los bovinos, por ejemplo, aumentan la producción, los pacientes hospitalizados se recuperan mucho más rápido. Entonces, todavía faltan estudios, pero sabemos que la música ayuda. De hecho, cuando yo opero con música y me relajo. Este es el VAC. Miren que se empezó a utilizar en 1997. En 2 días, en 48 horas, 48 horas, a partir del segundo, tercero, cuarto día, nosotros ya tenemos tejido de granulación formado, ¿sí? Lo que nosotros nos demorábamos muchas veces 8, 9, 10 días en formar ese tejido de granulación, en 48 horas, ¿sí? A veces un poquito más, 72 horas, ya está formado ese tejido de granulación. Este VAC reduce al 90% la probabilidad de dehiscencia de puntos, es decir, que esos puntos fracasen. Los injertos, una vez que ustedes colocaron su piel, un injerto, su piel separada, no vascularizada, y ustedes aplican el VAC, ese injerto es exitoso en más del 90% con el VAC, que generalmente cuando nosotros ponemos un injerto, fracasa más allá del 60 o 70%. Entonces, obviamente porque es un tejido no vascularizado, no solamente sembramos una capa de tejido ahí. Los beneficios, el control del exudado, reduce el edema, mejora la angiogénesis. Esto es importantísimo porque en 4 días nosotros tenemos un montón de vasos sanguíneos ahí que ya están listos a regenerar el tejido. Y disminuye el tamaño de la herida. Bueno, hay heridas como estas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer un cierre de primera intención. Si nosotros clasificamos esta herida de acuerdo al time, yo veo que aquí hay tejido necrótico, claro que hay tejido necrótico, este tejido ya no está viable, ¿sí? Pese a que aquí lo han colocado grapas para evitar que este tejido se caiga, pero lo que veo por debajo me dice que hay una infección por debajo de esta costra y yo debo retirarla. Después de retirarla, miren cómo queda, ¿sí? Vemos exudado,
Es una herida que yo puedo cerrarla de primera intención, sí puedo cerrarla de primera intención. Entonces hacemos un colgajo de avance con triángulos de Brough. Perdón. Aquí está hecha el cierre quirúrgico de primera intención y este es el resultado. ¿Sí? Todavía acá se ve un poquito de la lesión, del corte por el pelito, pero después ya prácticamente queda así. Solamente si nos ponemos a verle ya muy de cerca podríamos ver la lesión. Esta es otra herida, esta es una herida que también provocó necrosis. Este es por uso exagerado de corticoides locales. Los corticoides, este llevaba un mes con tratamiento de otitis con corticoides locales y produjo esto. Miren lo que produce el corticoide después de los 8 días. ¿Sí? A los 8 días ya empieza a producir esta destrucción del tejido del corticoide. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la utilización de corticoides tópicos. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan acá, ya hay una necrosis de base y los bordes también ya son necróticos. Hicimos incisiones para ver si este paciente tenía una necrosis avascular y de hecho la tenía. Entonces ahí lamentablemente tenemos que amputar esa orejita. Un tejido así no puede cerrar, así que colocamos un apósito, una hidrofibra. Esta fibra va a transformarse en una especie de coloide y también tiene plata coloidal que lo que va a hacer es controlar la producción bacteriana en la zona. Y esto simplemente se cierra y se maneja hasta 8 días. Después de 8 días deja de hacer efecto, entonces retiramos, vemos que todavía hay un poco de lesión, simplemente aquí hacemos un colgajo de avance nuevamente y con eso está terminado, ¿sí? Lo mismo es este caso de acá, 8 días con el mismo tipo de apósitos y terminamos. Ahora, miren ese tipo de heridas con bastante tejido necrótico, es facelar, esto es una herida en humanos, y miren acá, están haciendo una terapia de presión negativa, es un BAC, ¿sí? Esta es una bolsa de Bogotá, ahora también se utiliza, en lugar de utilizar estas bolsas de Bogotá, se utiliza la terapia BAC en heridas de abdomen en humanos. Y este es el sistema de presión negativa. ¿Cómo funciona realmente este sistema de presión negativa? Este es el BAC, que es un aparatito que todo el tiempo está succionando, está provocando una succión, una presión negativa. Y aparte de eso, ahora hay un nuevo BAC que ustedes colocan aquí un antiséptico. Esta maquinita lo que hace es irrigar antiséptico en la herida y después deja que actúe 15 minutos y después vuelve a succionar, vuelve a crear esta presión negativa. Y lo hace automáticamente la máquina. Así es como se coloca. Perdón. Y este es un caso nuestro. Este es un caso que les decía, este es el pene de un paciente. Estas son las ingles. Las heridas en ingles son súper complicadas. Acá está la axila. Entonces, miren, es una herida sumamente grande y que tiene la tunelización, la tiene de ambos lados. Yo podía topar mi mano, si no metía mi mano por aquí, podía topar mis dedos del otro lado. Entonces, se colocó esta terapia BAC, ¿sí? Ahí estamos impermeabilizando. Miren que es una esponja. Es una esponja de poliuretano que tiene plata también. Ahí estamos impermeabilizando y aquí estamos haciendo el BAC. Y cada vez que nosotros hacemos el BAC, vemos como la herida se va yendo hacia el centro por la presión negativa que está ejerciendo. ¿Sí? Aquí empieza, este es un canister donde va a acumularse todas estas secreciones. Y miren el tejido de granulación a los 4 días. Estos 4 días después, y miren la diferencia entre el tejido de granulación que tenemos acá, que ya vemos un tejido de granulación fuerte, de un buen color, ¿sí? Así que decidimos colocar 4 días más el BAC. Miren que acá el BAC ya ahora es mucho más pequeñito y obviamente como habían zonas en donde estaba ulcerado el tejido, colocamos este tipo de apósito para impermeabilizar mucho más esas zonas y miren cuánta secreción recolectamos hasta ese día, ¿sí? Esto es a los 10 días, perdón. Decidí esperar un poquito más con el BAC. Se me dificultó mucho retirar la esponja después de los 4 días. A los 5 días fue casi imposible retirarlo. Tuve que hacer cortes para retirar el BAC y de ahí hicimos un cierre de primera intención y protegimos con un apósito. A los 10 días. Entonces imagínense una herida tan grande resuelta en 10 días. Realmente es muy fácil trabajar con este tipo de terapias.
Esta es una herida que ustedes, de acuerdo al time, vemos que ya, aparte de eso, ya retiramos aquí el tejido contaminado, pero miren acá todavía hay pus, entonces una herida que está en el I del time. Miren la tunelización que tiene, esto era toda la pinza que prácticamente llegaba casi hasta el otro lado. Entonces aquí decidimos hacer varios tipos de manejos. Colocamos una sonda por donde vamos a instilar el antiséptico, que es el Prontosan. Entonces estamos instilando por aquí el antiséptico y por aquí estamos haciendo presión negativa. Esta es una sonda que tiene dos vías. Entonces por la una inoculamos un antiséptico, dejamos que actúe 15 minutos y volvemos a hacer la presión negativa. Es parecido a lo que hacía el VAC, la maquinita VAC, y este en cambio es un sistema de presión negativa y de instilación constante que lo hicimos a raíz con una sonda Foley triple, ¿sí? Que también se puede hacer. Esta es una herida que nos llegó recién, miren, el 6 de agosto, que esta es una herida del gatito que les comentaba que tiene un tromboembolismo aórtico, y esta es una herida por presión, ¿sí? Es una herida muy compleja, de hecho posiblemente este animalito termine en amputación, tiene necrosados los músculos, miren cómo el tejido está pálido, no sangra, este tejido blanco me indica, miren el músculo pálido, me indica que es parte, no es solamente la úlcera por presión, sino también la lesión por isquémica, es una lesión isquémica. Miren la tunelización que tiene este paciente, aquí estoy introduciendo prácticamente todo el hisopo, que es un hisopo que mide 15 centímetros. Entonces aquí colocamos dos sondas, una para poder retirar el exudado y una para poder inocular un antiséptico. Aquí vemos un lobo. Este es un zorro, Licalopex culpaeus. Este tiene una herida por avulsión, por traumatismo. Este fue un paciente que fue capturado. Acá tiene la creencia de que la cola del zorro da suerte, entonces le cercenaron, le amputaron la cola con un machete, y como obviamente no podía, él iba a resistirse a la agresión, tuvo otras lesiones en cuello, en sus miembros. Entonces miren aquí la tunelización. Aquí estamos midiendo tunelización. Esas son las otras heridas que tenía en su patita. Las heridas en zonas móviles son muy complicadas. Hablamos de codo, hablamos del talón, hablamos de ingles. Las axilas son súper complicadas por el roce o por el movimiento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esas heridas. Esta es la cola que estaba amputada, que prácticamente ya no había mucho por hacer en esa herida. Entonces, miren, acá nosotros colocamos el gel, por eso vemos estas burbujitas, para poder rasurar y que no nos caiga el tejido acá adentro, ¿no? Todo lo que vamos a rasurar. Este es un sistema de presión negativa que colocamos acá, hacemos un cierre de primera intención, pero colocamos un sistema de presión negativa artesanal. Entonces, una vez que ya deje de drenar, que yo veo que ya la producción, ya sea simplemente porque esta sonda está produciéndome un efecto de material o de cuerpo extraño, entonces va a producir 0.1, 0.2 de exudado, entonces ahí yo tomo la decisión de retirar. Esto es al día 1, ¿sí? Siempre protegemos acá lo conocemos como Fixomul, este adhesivo quirúrgico, nos ayuda bastante en estos pacientes. Aquí estamos utilizando el Prontosan, miren, en la misma herida. Y aquí colocamos en las heridas de la extremidad un apósito. Este es un apósito de Duoderm, ¿sí? Este es impermeabilizante, y aparte de eso colocamos otro apósito que se utiliza para úlceras por fricción, en donde pierdo solamente la capa superficial de la piel. Entonces, este reemplaza esa capa superficial de la piel y me ayuda a tratar esa herida en ambiente húmedo. Entonces colocamos esto, vendamos y lo dejamos 8 días. Miren, acá está el sistema de presión negativo, que aquí ya vemos que hay exudado, y eso lo dejamos 8 días. A los 8 días retiro, y como ya no había exudado, pues simplemente cierro ya la herida completamente. Miren el resultado, miren el tejido de granulación que nosotros tenemos acá. Entonces aquí nosotros decidimos hacer una aproximación quirúrgica con simplemente tratar de aumentar la cercanía del tejido para que no se nos vaya a complicar cuando los bordes empiecen a fijarse, ¿sí? Volvimos a colocar los apósitos, como ven ustedes acá, y esto es después de 8 días, ¿sí? Ya tenemos el tejido prácticamente cicatrizado.
Entonces aquí ya no necesitamos ni siquiera poner más apósitos, se deja así y esperamos. Y miren, 8 días después, justamente cuando hicimos el cambio de la patita, revisamos cómo estaba la herida de acá, retiramos los puntos y esto está completamente cicatrizado. ¿Sí? Lo mismo en reptiles. Acá en reptiles hicimos un back, también colocamos la esponja de poliuretano con plata coloidal, hacemos la impermeabilización, hacemos un orificio para poder hacer la presión negativa y tomamos una radiografía para que se vea cómo está. Aquí está el tubito y aquí estamos haciendo la presión negativa. Una vez que hacemos la presión negativa, todo el tejido va a irse hacia el centro. Y miren, ahí está haciéndose la presión negativa y la herida se va hacia el centro y cada vez se va cerrando mucho más. Recordemos que en un reptil el periodo de cicatrización es mucho más lento. Si yo hablo que un mamífero, el periodo mínimo de cicatrización va a ser de 7 a 8 días, en un reptil va a ser de 21 a 25 días. Entonces, en este caso, va a ser ese el tiempo mínimo. Y lo adaptamos también a una jeringa de 60 ml para que haga una presión negativa todo el tiempo. ¿Sí? Recuerden que estos animales necesitan rayos ultravioletas, necesitan sol, necesitan el manejo de la temperatura para poder cicatrizar. Si nosotros no hacemos un buen manejo de la temperatura, ese paciente no va a cicatrizar jamás porque su metabolismo va a seguir siempre en límites basales. Esto es como estaba antes, miren cómo está abultado, miren con la presión negativa y miren el exudado, ¿sí? Este es un cóndor, hembra, que tiene varias heridas. Miren, acá tiene una herida con miasis, tiene muchos gusanos acá, pero recuerden que los gusanos se comen solamente el tejido muerto. Nunca voy a dejar que, si es que yo voy a utilizar cepas de gusanos, de larva de Lucira sericata, no voy a utilizarlos hasta que lleguen a este tamaño. Yo voy a utilizar las pequeñitas y voy a dejar que crezcan más o menos de hasta 2, 3 milímetros, no más. No voy a dejar que lleguen a este tamaño, jamás. ¿Sí? Porque ahí van a provocar daño. No van a comerse el tejido vivo, pero van a estar ahí ocupando un espacio que ustedes lo necesitan para poner un apósito o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, miren el tipo de larvas que teníamos, ya muy grandes. Miren los túneles que tenemos. Y ese tejido necrótico hay que retirarlo. ¿Sí? Esta es la otra alita. ¿Sí? Aquí estamos haciendo nuevamente la misma imagen que les puse anteriormente. Estamos aquí haciendo el cultivo a través de una biopsia. Una vez, miren los orificios que dejé con el punch. Aquí uno, aquí otro. Y después de eso vamos a colocar el Prontosan en gel para que haga un efecto antiséptico. Lo voy a dejar 15 minutos y voy a esperar. ¿Sí? Aquí estamos viendo tunelización. Aquí estoy viendo qué tan profundo es con este tipo de apósitos, perdón, de hisopos que son estériles. Y aquí estoy colocando el Prontosan en cambio en líquido, porque aquí tenía muchos túneles. Aquí colocamos otro tipo de esponja. Esta es una esponja de asquina. Este tiene tiene plata por debajo. Van a ver más adelante una imagen. Este tiene plata por debajo, tiene una película muy fina de plata que va a empezar a utilizarse en esta zona para controlar la infección. Y lo que produzca el tejido, el exudado que produzca, va a absorberse en esta esponja. Esta parecería esponja de lavar platos, pero realmente es una esponja que ayuda muchísimo en este tipo de heridas que son secas. En aves las heridas no van a ser tan productivas como en mamíferos. Aquí vamos a tener heridas secas, ¿sí? Entonces, si se fijan acá por debajo está la esponja, también la colocamos aquí. Y esto es a los 8 días. A los 8 días ya me permitió hacer un cierre quirúrgico. Entonces ya hacemos un cierre quirúrgico y esperamos. Y estos 8 días después vemos que la herida ya está seca, está cicatrizada, entonces ya podemos retirar esos puntos. ¿Sí? Lo mismo acá, está cicatrizado, está seco. El periodo de cicatrización en ellos, igual que en un mamífero, 8 días, como ven, ya estaba esto cicatrizado. Miren cómo están ya incluso los cañones que perdió. Esto es a los 16 días, ya empieza a recuperarse los cañones. ¿Sí? Y esta es la otra herida del ala que ya prácticamente nos queda un puntito chiquitito, ¿no? Miren cómo quedó la carita del cóndor, ya casi no tiene lesiones acá. Este es el día en que le dimos el alta. Miren la diferencia entre esto y esto. Entre esto y esto. Y esto. Entonces, ¿qué utilizamos? Esta es asquina calcitrol AG.
Esta es la plata que les decía, miren cómo está la plata por debajo, la lámina de plata, y esto se coloca de esta forma. Protegemos con el Fixomul y dejamos actuar 8 días. Entonces, miren, acá lo vuelvo a colocar, el cóndor con evolución de 8 días hasta cierre quirúrgico. Este es un oso que tenía una herida mucho más grande, esta es una herida mucho más compleja de tratar, una herida infectada. De hecho, ahí es cuando ya estaba lavada esa herida. Entonces, miren cómo vamos aplicando aquí otro tipo de apósito. Este es un apósito de Aquacel AG Extra. Y protegemos de algunas formas, porque obviamente el oso se va a quitar ese apósito. Lo ideal es que ese apósito permanezca al menos 8 días, pero obviamente este oso se lo quitaba mucho antes. Pero miren, en 8 sesiones ya logramos llegar a este punto. Y en este punto, de acuerdo al time, estamos en el problema de los bordes. Aquí estos bordes no van a cicatrizar solos, así que tenemos que ayudarlos. Hicimos un cierre ya de primera intención, después quirúrgico, y prácticamente así es como termina este caso. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes la evolución. Y este caso duró mucho tiempo, sí, pero fueron solamente 8 sesiones. ¿Cuánto tiempo nosotros pensamos en tratar una herida de estas con limpiezas a diario? Y en un oso es imposible. Entonces, este tipo de apósitos nos ayuda muchísimo. Entonces, 8 sesiones y fue evolucionando hasta este punto. ¿Sí? Esos son otros animalitos. También utilizamos en este caso apósitos. Miren acá, en este punto el apósito ya está saturado y es el punto en donde yo voy a retirar este apósito. Estos son a los 5 días más o menos. No necesariamente tengo que esperar a que el apósito termine su efecto, que son 8 días, sino que si yo veo que el apósito ya se saturó, como en este caso, ya lo retiro. ¿Sí? Este es otro caso, aquí estaba, estas no son fotos mías, son fotos del propietario, estaba expuesto el hueso, tenía una herida que aparentemente era una herida pequeña, pero cuando nosotros hicimos la valoración era una herida bastante complicada. Entonces aquí utilizamos otro apósito, lamentablemente creo que no está la foto del final, pero este quedó espectacular también. ¿Sí? Este es uno de los últimos, este bichito nos llegó en julio, el 25 de julio. Este era una úlcera por torniquete, le habían amarrado con algo acá y eso empezó a cortar, a seccionar su patita, casi amputársela. Miren cómo está, estaba obviamente ya llegó hasta el hueso. No había sensibilidad, no había movimiento, tampoco había reacción al dolor profundo, pero decidimos colocar otro sistema, otro tipo de sistema. Aquí estamos colocando unos puntos en la periferia. Si se fijan ustedes acá, tenemos algunos puntos alrededor. Y acá pusimos un apósito de Aquacel. Y sobre el apósito de Aquacel pusimos una gasa para poder entrecruzar. Miren, estos puntos que están acá simplemente nos sirven, que los dejo sueltos, miren, nos sirven como postes para poder entrecruzar otro nylon que nos permita dejar la gasa ahí en el sitio, que no se nos vaya a salir. ¿Sí? Este animal, por lo que no podía sentar su otra pata, incluso ya empezó a formar pododermatitis. Esto es después de 8 días. Miren cómo está el tejido. Aquí ya vamos a retirar la gasa y miren cómo está. 8 días sin manejo, solamente se colocó el apósito y 8 días después ya vemos cómo está el tejido. Ya está regenerado completamente y de hecho ya empezó a mover su extremidad y empieza a perchar. Y yo pienso que ya no se le puso absolutamente nada más porque ya eso prácticamente está cicatrizado. Hay que esperar que empiece a mover un poco más esa patita y puede volver a libertad. Este es otro caso reciente también. Este fue el 15 de agosto. Recuerden que a todo paciente que vayan a anestesiar tienen que colocar una vía endovenosa, independientemente del tamaño, y una vía aérea siempre. Entonces, aquí colocamos otro apósito, aquí colocamos Aquacel también, impermeabilizamos o protegemos con el Fixomul. E hicimos aquí también como tenía esta parte de aquí abulsionada, es decir, abierta, lo que hicimos es colocar aquí este sistema de presión negativa. Aquí está un sistema de presión negativa y después se lo retiramos a los 2 días y a los 8 días este es el resultado. Solamente nos queda aquí los hilitos del Aquacel, que este hilo no es absorbible, no se transforma en coloide y prácticamente está solucionado el problema. Este es el último paciente que justamente tiene su valoración el día de mañana.
A él no pudimos colocarle una vía en sus brazos, era demasiado gordito como para colocar una vía en sus brazos, así que le colocamos una vía sublingual, ¿sí? Esta es una vía sublingual porque necesita terapia de fluidos. Nosotros no podemos prescindir de la terapia de fluidos, así que independientemente del animal, tenemos que ver la manera de colocárselo. Entonces, en este oso no había otra forma, entonces se la colocamos por vía sublingual. ¿Cuánto es lo que se calculó en este paciente colocar de terapia de fluidos para el tiempo que se demoraron en mantener la anestesia? No en la parte quirúrgica, porque la parte quirúrgica se demoró más o menos 45 minutos, pero la parte de la manipulación del individuo hasta tomar radiografías de todo el paciente, valorar ojos, valorar odontológicamente al animal, se demoró más o menos 4 horas. Entonces necesitaba por lo menos, creo que fueron 5 o 6 sueros que se tenía que administrar a través de esa vía. Este paciente tenía un tumor de Sertoli, por lo que nos tocó hacer una castración, y aparte de eso tenía esta herida en el lomito y nos tocó hacer este manejo de heridas. Aquí está colocado un apósito y está colocado el Fixomul para proteger. Miren que la herida sí es un poquito grande. O sea, la herida realmente midió como 4 centímetros, pero una herida contaminada y con tunelización. Por eso esta herida es mucho más grande. Esta herida medirá siquiera unos 10 a 12 centímetros. Eso lo vamos a valorar mañana y espero comentarles cómo vamos con ese paciente. Prácticamente eso es todo, Atilio. No sé si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, gracias, Diego. Excelente charla. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Los que tengan alguna curiosidad, alguna pregunta de esta super charla interesante, estamos abiertos para ustedes. Tal como había dicho, ¿sí se está escuchando, Diego? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Tal como habías dicho al inicio, realmente fue una charla que le corresponde fácilmente a las personas que trabajan en una clínica de pequeños animales. ¿Okay? Va más allá de los animales silvestres, también con una aplicación a la medicina veterinaria convencional. Hay una pregunta del colega Balmore Carrillo. Dice, Diego, ¿utilizan en algún momento sustancias glucosadas en las heridas? En inicio sí las utilizaba, Doc, las utilizaba muchísimo. Utilizábamos azúcar, utilizábamos panela, utilizábamos miel de abeja, pero ahora sabemos que haciendo la comparación con este tipo de productos, el tiempo de recuperación es mucho más rápido pues con este tipo de apósitos, entonces ya no las utilizo. Yo soy apicultor, yo sé los beneficios que tiene la colmena. Sin embargo, he visto que los beneficios que los tienen son menores a los que tienen los apósitos sintéticos. La miel de manuka, que es miel de abeja también, pero es de grado médico, tiene un efecto mucho más rápido que la miel tradicional. Ok. Saludo a Lorena Chalco. Felicitaciones, Diego. Qué buena charla. Hay otra pregunta. Excelente charla, profesor. Una pregunta. ¿Por qué los vendajes no son reemplazados constantemente? ¿El hecho que estén mucho tiempo en contacto con la herida no causa un efecto negativo en ella? No, de hecho, dependiendo del tipo de apósito que nosotros usemos, muchos de estos tienen un efecto que dura entre 7 y 10 días, dependiendo del apósito. Entonces, ¿yo qué es lo que valoro para poder quitárselo? Yo sí los valoramos, ¿no? De hecho, los valoramos a diario. Entonces vamos viendo cómo está el apósito, levanto solo una partecita y veo si es que el apósito ya está saturado, que yo veo que está lleno, repleto de secreciones, pues sí tengo que levantarlo, tengo que retirarlo. Pero hay apósitos que me permiten seguir absorbiendo y ustedes van a ver, dependiendo del apósito que ustedes tengan, que se van a hinchar estos apósitos. Una vez que estos apósitos ya estén colapsados, ahí se retiran, salvo el caso contrario, no.
porque van a seguir haciendo este efecto, van a retener este exudado, no van a permitir que el exudado esté por ahí yéndose hacia los lados de la herida, sino que van a estar metidos en este apósito. Y otra ventaja es que muchos de estos apósitos me permiten retirar todas las bacterias. Una vez que yo retiro el apósito, me voy llevando todas las bacterias con el apósito. Entonces, no los retiro. No los retiro si es que no están totalmente colapsados, totalmente hinchados. Okay, o si no, hasta que cumpla los 8 días, que generalmente es el tiempo mínimo. Excelente. Ya Diego hizo mucho énfasis en lo que sería el tratamiento convencional, tradicional, versus esta nueva modalidad que él está, que nos está el día de hoy instruyendo. El amigo Ángel Sánchez, Guido Apolo, te envían saludos desde Ecuador, compañero. Leonardo Hernández de Colombia nos dice, ¿utilizan para cicatrización concentrado autólogo de plaquetas? Sí, lo utilizamos pero generalmente cuando tenemos ausencia de tejido, por ejemplo, cuando tenemos no uniones. Es decir, que en una osteosíntesis el hueso no cicatrizó de manera normal y se provocó una no unión, ahí utilizamos agregado plaquetario. Es súper fácil de preparar, lo preparamos con gluconato de calcio y con los tubos celestes de citrato de sodio. Entonces ustedes sacan la sangre en el tubito celeste, lo centrifugan, sacan el sobrenadante, lo activamos con el gluconato de calcio, lo dejamos unos minutos hasta que vean que se forma una especie de coloide y retiramos esta mucosidad, es como una especie de moco que se forma y eso está lleno de plaquetas. Recordemos que las plaquetas son células madre y obviamente estas células totipotenciales van a transformarse en las células que faltan de tejido. Entonces, se puede colocar, se puede activar, siempre debemos activarlo con el gluconato de calcio, si no, no funciona. Entonces, lo retiramos, lo activamos y lo podemos inyectar incluso en el tejido que está haciendo falta, ¿sí? Y va a formar nuevamente hueso. Sí funciona, nos va de maravilla, pero cuando son heridas abiertas yo prefiero no utilizarlas porque puede también ser alimento para bacterias. Si es que ya está controlado el hecho de la herida, ya no hay infección, sí puedo utilizarlas externamente y les va súper bien. Excelente. La doctora Razochango de Colombia nos dice, ¿la presión negativa se coloca desde el área sana o en qué área se coloca? La presión depende. Si es que es una presión negativa artesanal, tú vas a colocar la sonda en tejido sano y va hacia el tejido enfermo. En cambio, si tú utilizas un BAC, que es una terapia de presión negativa digamos, comercial, este va justo sobre la parte central de la herida. Entonces, depende del que tú utilices. Pero cuando yo utilizo mucho el sistema artesanal, que nos va súper bien, y el sistema artesanal tiene que colocarse en tejido sano. En tejido sano y avanzas, haces un túnel a través del tejido sano y lo sacas hasta el tejido enfermo. La gente felicitándote por la excelente Muchas charla. gracias. Andrés Boscán nos dice, tengo una duda, ¿por qué se habla de que se realiza un mejor control antiséptico al momento quirúrgico para evitar posteriormente el uso de antibióticos? ¿Esto puede traer consecuencias? Excelente pregunta, Andrés. Realmente, a mí me ha costado un montón deshacerme de los antibióticos porque antes terminábamos una cirugía y lo primero que hacíamos era recomendar el uso de antibióticos a los propietarios para evitar una infección del sitio quirúrgico o una infección posterior. Pero si tu quirófano realmente es quirófano como tal y estás en un ambiente estéril, no tendrías por qué utilizar antibióticos, ¿sí? Utilizamos antibióticos nosotros de manera tradicional por todo y por nada, como les decía al inicio, y eso va a favorecer la resistencia bacteriana. Y a la larga van a ver ustedes que una de las pandemias que hemos de tener a futuro no va a ser por virus, van a ser por bacterias multiresistentes. Entonces, para evitar eso, dejemos de utilizar los antibióticos. Algo que realmente me parece absurdo, me parece ilógico, es utilizar estos sprays de rifampicina, por ejemplo, que la rifampicina es un antibiótico que deberíamos tenerlo en una urna dorada guardada para cuando tengamos la presencia de una bacteria sensible a esta, y deberíamos mantenerla y solamente usarla en ese momento.
Y nosotros lo utilizábamos después de una cirugía en campo. Entonces, imagínense lo que estamos haciendo con las bacterias. Las estamos preparando para que ellas se vuelvan contra nosotros. Entonces, la resistencia bacteriana es la respuesta para Andrés. ¿Qué comentarios tendría, Diego? En la clínica veterinaria de grandes animales se usa mucho lo que son los sprays con azul. ¿Qué comentarios y se utiliza prácticamente como una capa de última posición cuando se hacen tipos de cirugías y cualquier daño, herida que tenga el animal? Bueno, yo hice recientemente un diplomado en manejo avanzado de heridas y los 5 o 6 profesores que tuvimos, todos estaban de acuerdo en lo siguiente. Nada que pinte, nada que tiña va a favorecer la cicatrización de mi herida. Y ustedes pueden hacer comparaciones. Si ustedes utilizan simplemente, por ejemplo, cubrir las heridas con una gasa con agua, simplemente con agua, van a ver que la diferencia entre eso con estas sustancias que ya se comprobaron que muchas de esas son tóxicas, se comprobó que todos los derivados del azul de metileno, la violeta argensiana, son cancerígenas y las seguimos utilizando. Sabemos que mata todo, sí, mata bacterias, mata virus, mata hongos, pero mata tejido también. Demora mucho más la cicatrización. Así que vamos haciendo pruebas. Yo no les digo que creamos absolutamente todo lo que yo les digo y que todo lo que yo les digo es ley. No, para nada. Yo les pido y les invito a que hagan comparaciones. Empecemos a hacer estudios, empecemos a hacer ensayos con nuestros pacientes, ¿sí? Y van a ver que después de un tiempo empiezan a cambiar las cosas y empiezan a enamorarse de este tipo de manejos. Y empezamos a dejar de lado las prácticas tradicionales. Ok, gracias. María Gutiérrez pregunta, ¿por qué los reptiles tardan más tiempo en cicatrizar? Metabolismo. Su metabolismo es mucho más lento que el nuestro, ¿sí? Que el de un mamífero. Entonces, su metabolismo en cuestión de temperatura, por ejemplo, y recuerden que ellos necesitan de temperatura para regular su metabolismo precisamente, son ectotérmicos. Ellos no pueden controlar su temperatura a través del hipotálamo como lo hacemos los mamíferos, sino dependen 100% de una fuente externa de calor y el metabolismo de ellos depende de este calor. Entonces, si nosotros no manejamos bien la temperatura, su metabolismo va a seguir en niveles basales y no va a cicatrizar. Ni siquiera se van a absorber los medicamentos que nosotros vamos a utilizar. De hecho, hay algunos reportes de animales que se despiertan durante la anestesia cuando ellos dejan de metabolizar los fármacos. Dejan de metabolizar los fármacos porque su metabolismo bajó a niveles basales y el animal se despierta. Recuerden que incluso los reptiles pueden hacer apneas voluntarias de hasta 30, 40 minutos y dejar de respirar los fármacos inhalados. Entonces, hay muchas cosas, muchas consideraciones que nosotros debemos tener respecto al manejo de reptiles. Y uno de esos es el ambiente. Si nosotros manejamos una herida en un ambiente frío, no va a mejorar por nada del mundo. Y no es porque estemos manejando mal heridas, es porque estamos manejando mal la parte metabólica del paciente. Excelente. ¿Alguna otra pregunta por allí de algún participante? De verdad, Diego, que la charla tuvo un nivel de enseñanza inmenso. Yo creo que los participantes deben estar sumamente agradecidos y por eso te lo han hecho saber en los comentarios de esa charla, porque va a marcar una pauta sobre lo que son los tratamientos de las heridas de aquí en adelante. Pues espero, Tilio, ojalá que, como pasó conmigo cuando yo recibí mi primera charla de la doctora Aremi Lujano, que es la madre prácticamente del manejo avanzado de heridas en veterinaria, yo cambié radicalmente y ahora prácticamente es algo que me apasiona y en lo que me estoy especializando. Y yo aspiro que también dejemos sembrado ese bichito en muchos de ustedes. Ángel, saludos. Un saludo, Ángel, me imagino que estarás invitado para el segundo ciclo, Ángel, para que nos comentes sobre el uso de tus medicinas naturales para el control de enfermedades. María Retamoso dice, muchas gracias, doctor Diego, por su participación y por tan excelente presentación.
súper agradecidos los estudiantes de la Facultad de Ciencia Veterinaria. Gonzalo Castro, también desde Cuenca, saludos. Diego, un saludo, Gonzalo. Bueno, los colegas de pequeños animales tienen que aprovechar, a pesar de que ahí Diego tiene su teléfono y su correo, tienen que aprovechar para tener aquí la consulta con el doctor Diego Medina. Si quienes quieren agregar el teléfono perdón, lo voy a cambiar acá. Quienes están afuera es más 593. Así lo pueden agregar, más 593-9980-18-18-8, y me pueden escribir al WhatsApp y les puedo enviar algunos artículos y casos también que podemos compartir. Puedo asesorarles con sus casos, si es que tienen, no importa de la especie que sea, porque realmente la base es la misma. Como les decía Tilio, esto se puede aplicar tanto en especies pequeñas, en especies de abasto o en animales silvestres también. Sí, quedó claro en la charla, totalmente. Por eso te decía que el título de pronto no se ajustó bien a lo que teníamos previsto, ¿no? El día de mañana seguimos, vamos a continuar, ¿eh? Acuérdense que todavía nos queda domingo y lunes para estos temas sumamente interesantes. Estoy sumamente complacido con los temas que se han tratado. El nivel de los expositores ha sido invaluable, invalorable. Lástima que no tengamos más tiempo, porque realmente queda mucha expectativa de todo lo que son estas nuevas metodologías. El día de mañana recuerden que enviamos una comunicación en donde la charla de las 2 de la tarde por problemas técnicos la suspendimos para el día de mañana a las 10 de la mañana. Vamos a tener entonces al economista Eduardo Pirela hablándonos de la ganadería de leche del estado Zulia. ¿Ok? Vamos a tener a las 4 de la tarde al profesor Freddy Escalona con su temas sobre base zootécnica para los cruzamientos bajo condiciones tropicales. Y luego a las 6 de la tarde tendremos otra charla sumamente importante con el doctor Jorge Rubio, valoración de la calidad espermática en rumiantes de pruebas sencillas de campo. Bueno, si no hay Diego, ¿estás todavía por ahí? Sí, sí, todavía estoy por acá. Ok, Ahí está. se nos había la cámara. Si no hay más preguntas, Diego, te damos unos minutos para que te despidas y traigas a colación cualquier cosa que consideres importante para el mensaje final. Realmente agradecido con ustedes, agradecido con Luz, que también es mi alma mater. Espero terminar pronto lo del doctorado, si nos hemos demorado un poquito con eso, pero esperamos retomar ya después de que esto empiece a mejorar. Cuidémonos, todavía estamos, yo pienso que en la cima de la curva, tenemos que ser mucho más cuidadosos ahora para evitar problemas y espero que no sea la última vez. Ya han sido algunas charlas que hemos dado para Luz y ojalá puedan seguir habiendo más oportunidades como para poder compartir lo que nosotros hacemos desde acá. Por supuesto que sí, y agradecerte, ratificarte el agradecimiento y al grupo de Azuebefas también por haberte colocado a ti en esa línea de primera mano de expertos en el área de fauna silvestre y de medicina veterinaria en general. Nos despedimos y los invitamos entonces para mañana a las 10 de la mañana, que seguimos entonces con esta loable labor en pro de la Facultad de Veterinaria, de toda su gente y de la medicina veterinaria. Feliz tarde, feliz noche para los que están en Venezuela y hasta mañana.